Entonces continuamos. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Esta imagen que ven ustedes aquí, seguramente ustedes han escuchado una y mil veces la leyenda de Eros y Psique. Y bueno, no podemos empezar a hablar de sexualidad si no nos remontamos a la mitología griega. La leyenda de Eros y Psique es mucho de lo que va tomando Freud para hacer algunas de sus postulados y algunas de sus teorías, y nos dice cómo es que, claro, como todas las presentaciones son para ustedes, en materiales de ustedes, pueden disponer de él sin ningún problema, con todo gusto. Bueno, de acuerdo con las teorías freudianas, Psique representa el alma y Eros el cuerpo, el placer, la voluptuosidad. Y de acuerdo con la mitología griega, Psique era una mujer tan hermosa que tenía 2 hermanas. Era una mujer impresionantemente bella. Entonces, esta mujer que era impresionantemente bella, de acuerdo con el oráculo griego, estaba destinada a casarse con un monstruo. Por eso ella no buscaba el matrimonio con nadie. Y bueno, el oráculo, ustedes saben que para los griegos era el destino. Y entonces Afrodita, al ver la enorme belleza de esta mujer, manda a su hijo, Eros, un dios maravilloso, bellísimo, alado, a que con una de sus flechas la mate. Él, al verla, queda embelesado con su belleza y decide no matarla. Y solamente la enamora de él. Entonces, cuando la desmaya, él la lleva a un lugar maravilloso, a un castillo lleno de frutas, lleno de ropajes, lleno de lujos, pero solamente puede verlo en la oscuridad. Él le dice que es su esposo, que desde este momento se aman, y lo único que le va a pedir es que ella nunca trate de averiguar quién es él. Entonces ella vive muy feliz por un tiempo, pero le pide a su esposo que le permita regresar con su familia para compartir su felicidad con sus hermanas. Y entonces les empieza a contar a sus hermanas el hombre con el que está casada, que vive con él, que es un hombre bellísimo, pero que solo lo ha visto en la noche, pero que lo ha tocado, pero que le hace el amor de una manera excelente, maravillosa, que la hace subir al cielo. Y las hermanas son tanto envidiosas, le dicen que seguramente ella está durmiendo con un monstruo, tal como lo dijo el oráculo. Entonces le dicen que una noche, cuando su esposo esté dormido, con una lámpara de aceite, observe su cuerpo y su rostro. Y entonces sí que hace caso a sus hermanas y una noche, después de hacer el amor, ella levanta las sábanas de seda que cubren el cuerpo de su esposo y ve las enormes alas doradas. Queda tan sorprendida que una gota de aceite cae en las alas de Eros y lo despierta. Eros está tan disgustado que le dice que ya no jamás van a volver a verse y la destierra. Ella sale de ese lugar de felicidad y de amor y empieza a vagar hasta que muere y es llevada al Hades. Entonces, ella, aún a pesar de que ya perdió la vida, sigue sufriendo por su esposo. Es tal el sufrimiento de Psique que Eros le pide ayuda a su padre, a Zeus. Zeus se compadece del dolor de su hijo y le dice que puede ir a rescatarla. Y entonces Eros baja al inframundo y rescata a Psique. Una vez que la rescata, llegan al Olimpo, Afrodita la acepta, termina perdonándola, la acepta, y Zeus logra que ambos se casen, y en ese matrimonio ella se convierte en una diosa a través de una copa de ambrosía. Y una vez que se ha convertido en una diosa, tienen una hija a la que llamaron Placer. Bueno, esta es la razón por la cual siempre vamos a considerar que Eros y Psique tienen esta dualidad: el cuerpo, el placer y el alma. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a ver cómo es que a partir de todas las creencias que ustedes recordarán, bueno, cómo empiezan los postulados en torno a la sexualidad de manera científica. ¿Qué pasó? Okay. Están muy relacionadas con teorías freudianas, y también tenemos que recordar la influencia que Freud tenía de la época victoriana.
En ninguna parte de Europa se escapa la influencia victoriana. La reina Victoria, bueno, pues una vez que se le muere el marido, por cierto, el príncipe Alberto era su primo, dice, pues como yo quedo viuda, pues todas van a ser viudas en Europa y la sexualidad empieza a ser tabuada. Y en este espacio histórico, cultural, el tabú de la sexualidad empieza a romperse. Sin embargo, este tabú de la sexualidad que empieza a romperse no incluye a las personas adultas mayores. Freud empieza a hablar del pequeño, perverso polimorfo, es decir, de la sexualidad infantil. Habla de la envidia del pene y habla de una serie de cosas que, bueno, si las vemos a distancia, pues ahorita diríamos que se fumó. O sea, esas metidas de coca que se metía Freud, pues al final le hicieron daño, ¿no? Bueno, él era un hombre que estaba construido con su tiempo, en su tiempo. Recuerden que él también fue alumno de Charcot y bueno, tenían esta visión de que la histeria femenina estaba relacionada con el útero, el histerum, que las mujeres teníamos el útero caliente. La que sigue, por favor. Y en esta situación vamos viendo cómo la reina Victoria, en esta prohibición tabuada, delega muchas de las prohibiciones sexuales a la iglesia. Una vez que la psiquiatría y la psicología empiezan a ganar espacio, es entonces que pasa del pecado a la patología y cambiamos una prohibición por otra. Recordemos un poquito lo que nos dice Michel Foucault en la microfísica del poder, en las tecnologías del yo, por ejemplo, las prohibiciones en torno al disfrute, al sexo, la autocensura, bueno, pues estamos relacionadas en lo que era antes la confesión con el sacerdote, ahora es la consulta con el psiquiatra y posteriormente con el psicólogo. Bueno, voy a cerrar mi video un poquito porque me parece que me congelo, porque sigue lloviendo muy fuerte. Voy a cerrar mi video. Ok, bueno. Entonces vamos a encontrar que en el espacio que tiene que ver con la sexualidad, generalmente las personas cuando hablamos de sexo pensamos en coito. Y el sexo es solamente uno de los componentes de la sexualidad. Los componentes de la sexualidad, como ya lo mencioné hace un momento, tienen que ver con la cultura, con la religión, con la política, con la economía, con las creencias, con los mitos, con los tabúes, con el género impuesto, con la identidad sexual, con la orientación sexual y con un sinfín de categorías. Entonces, cuando hablemos de sexo, solamente nos estamos refiriendo al sexo biológico, que inclusive el sexo biológico es un accidente cromosómico, porque si no, ¿cómo explicamos a las personas intersexuales, mal llamadas pseudohermafroditas? Ok, bueno. La que sigue, por favor, Taylor, querido Taylor. Y cuando estamos hablando de sexualidad, siempre, y en esto tenemos que considerar que hay una mediatización, una sobreexposición de lo que es atractivo sexualmente. ¿Qué es atractivo sexualmente? Pues un cuerpo joven, un cuerpo hermoso, un cuerpo torneado, y vamos a considerar que esta hermosura está correlacionado también con la cultura. Por ejemplo, en algunas tribus africanas, las mujeres más hermosas son las pubertas que desde que inician crecimiento mamario se amarran los senos, porque los senos más caídos son los más atractivos. También en estas culturas africanas, las mujeres que tienen un sobrepeso, inclusive mórbido, son mujeres que son sexualmente deseables. Tenemos también en la cultura china la mujer flor de loto y así podríamos irnos en muchísimas culturas donde la belleza tiene que ver con el contexto político, histórico y cultural y sobre todo también con el lugar geográfico. Pero en la sexualidad vamos a encontrar precisamente que la cultura está inmersa y que va a permear, por supuesto, creencias, tabúes, mitos, los aspectos cognitivos, lo aprendido, la simbología, el lenguaje, los límites, las normas, los valores y sobre todo, cómo las personas lo hemos introyectado a través de nuestra cultura. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿por qué estoy por acá mencionándoles la Biblia? Bueno, la Biblia, el texto católico, que pues, por cierto, que fue el primer bestseller en la historia, fue el primer libro que se imprime una vez que Gutenberg crea la imprenta, por eso tenemos que considerar que fue el primer bestseller. Bueno, tenía una serie aparentemente de prohibiciones. Y les hablo aparentemente
porque muchas de las traducciones de la Biblia son absolutamente erróneas. Si ustedes, cuando yo me estaba formando como terapeuta sexual, durante un año tuve el grandísimo honor de tener a uno de los mejores teólogos de la sexualidad de América Latina, que es mi querido amigo y maestro Juan Carlos Hernández Meijuero. Y bueno, él, al ser un hombre políglota que había estudiado en el Vaticano, nos hacía en latín, en italiano, en francés, en alemán y en español la traducción de la Biblia en todos estos idiomas. Y de una traducción a otra cambiaba completamente el sentido de lo que estábamos entendiendo y lo que estábamos leyendo. Por ejemplo, es muy común que de repente hablemos del pecado de onanismo. En el imaginario colectivo, el pecado de onanismo tiene que ver con la masturbación y resulta que no, porque onan es obligado a tener cópula con su hermana. Hermana de sangre no, hermana es viuda de su hermano. En esa época, bueno, ustedes saben que las mujeres no contábamos mucho, como ahora, como en la actualidad, y la violencia contra las mujeres incluía que si el esposo moría, la esposa en un acto de amor tenía que ser enterrada viva con el esposo. Entonces, Onan, para salvar a su cuñada, que quería como una hermana, decide desposarla, pero él la quería fraternalmente. Entonces, él tenía la obligación de tener cópula con ella, para tener, recuerden, crecer y multiplicaros. Entonces él tenía que embarazar a su cuñada y no quería tener coito con ella. La penetra, pero a la hora de eyacular, él se retira y su semilla cae al suelo. Y eso es coito interrumpido, no es onanismo, no es masturbación lo que se conoce. Y eso tiene que ver con las traducciones. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento sí encontramos una prohibición de que los hombres no deben de hacer con animales. ¿Qué quiere decir esto? Lo que se estaba prohibiendo eran las prácticas sexuales que seguramente se daban sofílicas, pero no hay una prohibición de hombre con hombre, tal cual. La que sigue, por favor. Porque recuerden que en esta época solamente era bien visto el sexo reproductivo y un hombre, ahí tenemos a Abraham, puede tener muchísimas mujeres, tenemos a Moisés, puede tener muchísimas mujeres, pero las mujeres no podían ser infieles porque eran apedreadas. Es decir, hay una construcción patriarcal que cosificaba los cuerpos de las mujeres. Y bueno, de los listados, del listado de pecados capitales que más son identificados en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar en primer lugar la lujuria. Si ustedes tuvieron la oportunidad de leer el libro El nombre de la rosa o ver la película, Humberto Eco hace una descripción maravillosa de lo que implica el placer. Y en el nombre de la rosa, el placer era el aprendizaje. Recuerden que en la Edad Media, las únicas personas que tenían acceso al conocimiento eran los clérigos y la gente de la nobleza. El vulgo no podía tener conocimiento, porque las personas que tienen conocimiento se emancipan. Y recuerden que en la época feudal, las personas todavía vivían en esclavitud. Entonces, lo que se prohíbe era cualquier cosa que tuviera que ver con el placer. Y el placer traducido en lujuria. Y en el nombre de la rosa, el placer estaba en el conocimiento, pero también en la risa. Entonces, vamos viendo de alguna manera cómo todo lo que tiene que ver con el placer tiene una enorme carga sexual y muchas veces ni siquiera era un tema sexual. La que sigue, por favor. Quiero leerles esto. Seguramente algunas de las personas que están aquí ya lo conocen, pero vamos a volver a leer. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuán mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Aquí hay una clara alusión al himen, a la virginidad. La que sigue, por favor. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche.
Ábreme las piernas porque tengo líquido preyaculatorio en la cabeza de pene. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Por supuesto que la ventanilla es la vulva. La que sigue, por favor. Esto que les acabo de leer es un pequeño fragmento del Cantar de los Cantares. Está en el libro de Eclesiastes y el libro del profeta Isaías. Y bueno, está también en el libro de la sabiduría. Esto es erotismo puro en el Antiguo Testamento. Y vamos a encontrar que en algunas traducciones sí se habla de que abra las piernas, sí se habla de que tiene los labios vaginales intactos, pero en la mayoría de las traducciones vamos a encontrar metáforas como estas. La que sigue, por favor. Y bueno, la perversión va a surgir desde la mirada de quien mira, no desde la mirada de quien es mirado. Entonces, cuando hablamos de perversiones sexuales, estamos hablando de aquello que tiene que ver con una connotación negativa. Y por supuesto que la sexualidad que no es para reproducción y que no es en personas jóvenes es sexualidad perversa. Es una sexualidad que debe de ser ocultada, una sexualidad que debe de ser silenciada y, si es posible, anulada. La que sigue, por favor. Bueno, lo que yo les mencionaba en un momento, que cuando empezamos a tener algunos avances en cuanto a la ciencia, bueno, la psiquiatría ocupa el lugar de la iglesia y empezamos a ver lo que antes era pecado como patología, y en esas patologías empezamos a construir perversiones sexuales. Aquello que era completamente natural, de la nada se vuelve antinatural y resulta que es mal y que es tabuado y que no debe hacerse. La que sigue, por favor. Aquí estamos hablando, por supuesto, de un modelo binario, en donde solamente se concibe la sexualidad entre un hombre y una mujer y, por supuesto, con fines reproductivos. Entonces, entre un enorme listado de desviaciones que, por supuesto, empezaron a tomar mucho auge en la época victoriana, que se caracterizaba, como ya mencionamos, por esta prohibición en torno a las prácticas sexuales, también vamos a encontrar que justo en esta época resulta que estaba la iglesia y junto a la iglesia estaba el burdel. ¿Y quién creen ustedes que administraba el burdel? Bueno, pues la iglesia. Entonces, en esta doble moral, por un lado se castiga y por otro lado se permite, pero por debajo de la mesa. Así que nadie se entere, que nadie lo note. Seguramente ustedes leyeron el doctor Jekyll y Mr. Hyde. Y en este libro del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Stevenson va relatando esta dualidad entre el bien y el mal. Cuando este muy prestigiado Dr. Jekyll se convierte en el muy malvado, lujuriento y asesino señor Hyde, está haciendo una crítica a la doble moral victoriana, en donde por un lado se prohíben todas las cuestiones que tengan que ver con el placer, pero por otro lado se regentea los burdeles y se regula la prostitución. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a encontrar que dentro de la sexualidad, el erotismo, como ya lo mencionamos muy al principio con la leyenda de Eros y Psique, el erotismo es esta capacidad de sentir placer, pero que no necesariamente está relacionada con el coito. Cuando hablamos de erotismo, hablamos de un sinfín de posibilidades. ¿Y por qué hablamos de un sinfín de posibilidades? Yo, por ejemplo, soy una devoradora de cine. Yo soy una cinéfila desde que era muy niña. Y entonces a mí ver una buena película y discutirla a mi hijo asesino. Entonces, de repente cuando yo me estoy dando cuenta, estoy feliz, es decir, tengo placer no erótico. Si mi marido me trae a mí un pastel de chocolate, reino de nueces todos los días, yo me erotizo, siento mucho placer porque me gusta. Y el erotismo está relacionado con todo aquello que nos gusta, aunque no necesariamente tenga una connotación sexual. La que sigue, por favor. Y bueno, y en este sentido vamos a encontrar que cuando las personas se van vinculando,
independientemente de su orientación y su expresión de género y de sus prácticas sexuales, van a activar alguna serie de elementos que tienen que ver con la personalidad, por supuesto, la intimidad, el género, los pensamientos, las creencias, los sentimientos, los intereses, los valores, la cultura, la religión, etcétera. Es decir, llevamos a la cama toda una construcción externa y la metemos, hacemos pareja con otra construcción interna y externa de la pareja con la que nos estamos encamando en ese momento. Y hay un enorme choque cultural, social, religioso, etcétera, etcétera, etcétera. La que sigue, por favor. Y en este choque, me decía, yo me dedico también a dar acompañamiento terapéutico, soy terapeuta sexual, y bueno, me decía uno de mis consultantes alguna vez, lo único que yo quiero es tener un momento placentero con mi pareja. Esta pareja que empieza a acercarse a mí para acompañamiento en algunas disfunciones sexuales que traían por ahí, él, 37 años, su esposo, 64, el de 37 no tenía deseo sexual, por una serie de cuestiones ajenas a él, externas, situaciones de violencia, etcétera. Y para él el mejor momento de intimidad era acostarse con su esposo tomados de la mano, con su perro y con su gato en su cama a ver una película. Ese era el momento más íntimo que él podía soñar. Y le era muy difícil comunicárselo a su esposo, porque su esposo sí quería tener coito, sí quería tener intercambio sexual, pero el problema de ellos era la comunicación. Entonces, lo que uno entendía por erotismo e intimidad, el otro no lo entendía, porque el otro tenía una construcción que la intimidad y el erotismo estaban relacionados con el coito, con la penetración, con el deseo, y no necesariamente. La intimidad tiene mucho que ver justo con los indicadores que les acabo de dar hace un momento. Lo que nosotros, lo que nosotros construimos como intimidad. Entonces tendríamos que hablar. Alguna vez me preguntaban mis alumnas de licenciatura, maestra, ¿cuál es el mejor tipo de sexo? El mejor tipo de sexo es el oral. Y todas así como que, en serio, sí, aquello de lo que se puede hablar. Cuando tú tienes una buena comunicación precoito y poscoito, ese es el mejor sexo. De lo que sí puedes hablar, de lo que te gusta y de lo que no te gusta, de lo que prefieres y de lo que no prefieres. Por eso la comunicación es tan importante en las relaciones erótico-afectivas. La que sigue, por favor. Y bueno, cuando hablamos de conocernos a nosotras mismas, nos podemos poner muy filosóficas, muy introspectivas, muy intensas. Conócete a ti mismo y nos vamos a la filosofía griega y nos vamos a la hermenéutica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es a nivel de la psique, pero a nivel del eros, muy pocas veces sabemos, y he tenido la fortuna, mi padre, el que amaba profundamente, que sigo amando hasta el último día de mis días, lo amaré. Mi papi murió hace unos años y mi papá era un hombre sexualmente muy activo. Entonces, mi papá me invitaba, acá en México, no sé si en las diferentes partes del mundo de donde nos están acompañando, existan clubes para las personas aquí en México se les llamamos de la tercera edad, clubes en donde baila. Y desde mi punto de vista, yo como Diana Meléndez, a mí me parece que el baile es un instrumento de erotismo y de cachondez impresionante. Y mi papá se iba a bailar. Entonces ahí conocía a mujeres de su edad, más jóvenes, más grandes, etcétera. Entonces mi papá, como era un hombre sumamente simpático, no se trata de que sea mi papá, pero de verdad, era un hombre muy simpático, muy alegre, muy amable, muy atento. Tenía un grupo de amigas, no de amigos, un grupo de amigas, y una vez me dijo, oye hija, ¿y si te vienes y le das una plática a mis amigas? Porque luego se aprietan y no quieren aflojar y bla, bla, bla. Yo tenía una relación con mi padre excelente. Soy la mujer que soy por el padre que tuve. Entonces le dije, ay papá, bueno, tú me metes muchos ríos. Bueno, total, que voy a dar un taller donde teníamos que hacer algunas actividades y bueno, la mayoría de las señoras eran mayores de 60 años. Y como mujer lamenté profundamente que de doce mujeres que estaban ahí, 12 de 12, ninguna había experimentado un orgasmo en toda su vida. Habían tenido 12 hijos, 13, 9, 7, pero nunca habían tenido un orgasmo. Y todas las mujeres que allí estaban eran viudas y o divorciadas.
y todas habían vivido el placer a través del placer de sus maridos. El placer estaba negado para ellas. Y hablar de masturbación, bueno, pues era un tema complicadísimo para ellas porque el sesgo religioso les impidía, inclusive, cuando yo les pido que me hagan una descripción de sus vulvas, ninguna tenía idea de cómo eran sus labios mayores, sus labios menores, de qué tamaño era su clítoris, porque ni siquiera sabían que existe un órgano exclusivamente creado para el placer que se llama clítoris. Entonces, fue una cuestión, sí, claro, Diana, y pasa muchísimo. Si ustedes tienen oportunidad de trabajar con personas adultas mayores, hay una enorme permisibilidad aún para los hombres, hasta causan gracia, que todavía se les anda antojando el sexo, pero si se trata de una mujer es mal vista. ¿Cómo se le va a ocurrir a una abuelita hacer esas cochinadas? Bueno, pues aquí en México a mi presidente se le ocurrió decir que hoy iban a quitar las guarderías y que entonces les iban a pagar a las abuelitas y a los abuelitos por cuidar a sus nietos y a sus nietas. Y yo me pregunté, bueno, este señor les preguntó a las abuelitas y a los abuelitos si quieren cuidar nietos, si ya se les acabó la vida y para lo único que sirven es para cuidar nietos. A mí me pareció sumamente ofensiva esa propuesta. Al cerrar guarderías en mercados públicos, bueno, pues hay que pagarles a los abuelitos y a las abuelitas. ¿Quién le dijo al señor que la vida continúa cuidando nietos cuando ya cuidaste hijos? Entonces, bueno, esa es la misión que se tiene en torno a las personas adultas mayores, que nada más están aquí para ser cuidadoras. Cuando ya criaron, ya tuvieron el cuidado y la crianza, sobre todo las mujeres, de cuidar hijos, entonces ahora hay que cuidar nietos, me parece ofensivo. La que sigue, por favor. Y bueno, trabajando con estas mujeres, me di cuenta que el tema del autoerotismo es un tema que estaba exacerbadamente tabuado. Y fíjense qué curioso, Halbert Lohelix, que él también le toca esta parte de la era victoriana en donde todo lo relacionado con el sexo era un absoluto tabú, había prohibiciones, había desprestigio médico, desprestigio académico para quien se atreviera a mencionar este tipo de temas. Él rompe los paradigmas y él empieza a hablar por primera vez a finales del siglo XIX del autoerotismo. Y entonces él empieza a tratar de explicar que no había una necesidad de tener una pareja para sentir placer sexual. Imagínense el escándalo que Ellis crea cuando hace esta afirmación, la cual era absolutamente cierta y que después, bueno, todas las personas que nos dedicamos al estudio científico de la sexualidad, sabemos que fue nuestro gurú porque fue el primero que se atrevió a hablar de lo que nadie hablaba. Y sin embargo, todavía tuvieron que pasar muchísimas décadas para que este tema pudiera ponerse en la mesa. Y que curiosamente, fíjense que fue en estos ya principios del siglo, muy a principios del siglo XX, en donde todavía con los sesgos que dejó la época victoriana, aparece el primer vibrador o dildo para la masturbación femenina. Fue una serendipia, era un ginecólogo, ustedes saben que bueno, pues Charcot era el que curaba la histeria y que Freud era uno de sus alumnos y que bueno, la histeria femenina se curaba metiendo la mano y estimulando el clítoris. Solamente tenían acceso las mujeres de alto nivel económico ahí con el ginecólogo para que les curara la histeria o los males emocionales o los malos humores. Y este joven médico, asistente de un doctor mayor, empieza a curar la histeria en mujeres de muy buen nivel económico y tenía un amigo que era un inventor, un tanto empírico, que había inventado un plumero a base de electricidad, ya existía la electricidad. Y entonces ve este joven ginecólogo que este plumero, cuando lo sujeta, empieza a vibrar y se le ocurre quitarle las plumas y se da cuenta que vibra el contacto y serendipia crea el primer vibrador o dildo para masturbación femenina. La película existe, tiene algunas inexactitudes históricas, pero la película la pueden ver, precisamente se llama así, Histeria, la historia del placer, y la pueden encontrar en cualquier plataforma o si les gusta un poco la pirateada, lo pueden buscar por ahí. Bueno, la que sigue, por favor. Y entonces vamos a encontrar que el autoerotismo tiene que ver con este autoconocimiento.
explorar mi cuerpo, tocarme, sentirme, olerme. Cuando trabajo con adolescentes, sí, sí, Diana, claro. Sí, bueno, a mí me ha tocado también experiencias donde hay películas que a la gente le rompen el esquema y se salen del cine. Hace más o menos, uff, ya llovió como 20 años, salió una película de los 90 que se llamó Crash, Extraños Placeres. Si tienen oportunidad de verla, no se la pierdan. La mitad de la sala se salió al principio y después nos quedamos, mi esposo, porque yo casi lo amarré, así dije, no te atrevas a dejarme sola, como loca aquí en la sala. Pero la película tiene una serie de escenas que a mucha gente en los 90 les resultaron muy complejas porque el placer estaba en la mutilación de los cuerpos y se divertían mucho porque había prácticas homosexuales, bisexuales, eran prácticas así de sexo en grupo, etcétera. Y la película es muy interesante por todo, bueno, desde mi mirada como sexóloga, por todo lo que plantea y porque este tipo de prácticas existen. Que volteemos la cara hacia otro lado no quiere decir que no exista. Y entonces, cuando nosotros empezamos a reconocernos, a identificarnos, cuando les mencionaba que cuando tengo mis talleres con adolescentes, yo les pido a las jóvenes que cuando se estén tocando, porque el tema para mí, como sexóloga, trabajar la prevención de embarazos no deseados también tiene que ver con las prácticas masturbatorias. Mastúrbate, siente placer y vamos retrasando el coito. Hablar de sexo, además eso es parte de los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes. Hablarles de sexo de manera científica y bien documentada. Entonces yo les pregunto a las chicas si alguna vez han olido su vulva y las chicas me hacen cara de, ay no, guácala. Bueno, ay no, guácala tiene que ver, ustedes nada más observen cuántos productos de higiene femenina existen en el mercado, con cuántos mensajes subliminales nos invaden los medios de comunicación masivos, el desodorante para las axilas, el desodorante para la vulva, las toallas perfumadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el metamensaje que se nos está mandando desde el inconsciente es, las mujeres apestamos por la vulva. Y entonces decirle a una mujer que se huela, que se pruebe, nos van a hacer cara de guácala, Diana, esta loca es una puerca. Porque ya traemos muy introyectado ese mensaje que olemos mal, que apestamos. Claro, tú compras un rastrillo, la economía rosa, bueno, deja millones y millones de dólares. Tú compras un rastrillo para que te depiles la axila porque las mujeres con pelos en la axila son poco femeninas, ese es el mensaje. Y entonces cómprame un rastrillo que cuesta 10 pesos, pero si le pongo el color rosa va a costar 40. Así se maneja la publicidad sexista, en donde hay productos para ocultar los olores. Y resulta que el deseo real entra a través de las feromonas, a través de los olores, y está científicamente comprobado. Sin embargo, dejamos de lado que el conocernos a nosotras, explorarnos a nosotras, a nosotros, a nosotres, nos permite liberar las hormonas del placer, nos permite conocernos. La mayoría de los hombres, y aquí sí hay algún sesgo de género, en América Latina y el Caribe, y sobre todo en estos momentos pandémicos, iniciaban su aprendizaje en torno a la sexualidad a través de la pornografía. Y la edad antes de la pandemia era entre los 11 y los 13 años. En la pandemia, de acuerdo con el último informe de Psico, bajó a los 9 y hasta los 7 años. Entonces los hombres se quedan con esta construcción en un imaginario machista y patriarcal, en donde a las mujeres nos gusta que nos jalen el cabello, que nos muerdan, que nos griten. Y también es muy curioso porque cuando me llegan casos en donde los chicos jóvenes, hombres menores de 30 años, 25, tuve un caso de 19, en donde me decía que era eyaculador precoz. Y cuando yo estoy haciendo la historia clínica, me dice, bueno, es que yo penetro a mi novia y pasan 10 minutos y eyaculo. Imagínense mis ojos de plato. Y dije, no, pues a los 18, 19, pues 10 minutos, genial. Le digo, ¿por qué consideras que eres precoz? Ah, porque debo durar como media hora. ¿Y por qué tienes que durar como media hora? Ah, pues porque eso se ve en las películas, todo el mundo lo sabe. Entonces, había que iniciar un proceso de psicoeducación para cambiar ese chip. Un eyaculador precoz es el que eyacula sin siquiera penetrar. Solamente está pensando en que su pareja se va a bajar los chones y ella eyacula. Un coito placentero de 3 minutos, 4 minutos,
5, si nos ponemos muy exigentes, es excelente tiempo, incluido, por supuesto, también el juego previo. Entonces, este imaginario es el que va obstruyendo que nosotras, las personas, podamos acceder a nuestro propio placer. Los chavos aprenden a masturbarse, sobre todo en la América Latina, que las mamás solemos ser muy intrusivas. La mala práctica en torno a la masturbación en los hombres los hace que el pene lo sujeten de una manera muy rápida, que todo sea demasiado rápido, que eyaculen muy rápido, y recuerden que el acto de eyaculación tiene una fase. La fase mecánica, que es la eyaculación en sí, y la fase sensorial, donde está la fase orgásmica. Y entonces los chicos se quedan detenidos en la parte mecánica. Y cuando tienen una pareja, esta parte mecánica ya les ganó, eyaculan, pero no tienen la sensación orgásmica. Entonces, bueno, pues eso es lo que de repente llena, paga mis servicios, paga mi teléfono, paga mi internet. La que sigue, por favor. Ay, lo sacó. Y fíjense que resulta como muy curioso, porque las personas que tienen la oportunidad y que han roto como con muchos paradigmas y que logran masturbarse por primera vez, resulta que son personas que no solamente en el ámbito de la sexualidad empiezan a quitar barreras y tabús y miedos, sino en todos los otros aspectos de su vida. Una vez que han accedido a su propia intimidad, al conocimiento de su placer, al conocimiento de su cuerpo, entonces son capaces de establecer límites. Tenía yo una consultante que me decía que cada vez que su pareja le introducía los dedos en la vagina, la lastimaba de tal forma que parecía que estaba buscando petróleo. Y entonces que ella no tenía forma de decirle, no lo hagas. Él confundía los gritos de dolor de ella con los gritos de placer. Y él decía, uy, soy buenazo en la cama. Cuando empezamos ya a trabajar, ella y yo, ella tuvo la capacidad de, no de agredirlo, no de decirle, me lastimas, sino que suavemente lo fue conduciendo a su vulva, a su vagina, como a ella le gustaba. Pero ella tuvo que practicar masturbándose para enseñarle a él. Después ya se pudieron comunicar y le dijo, es que sabes que en la terapia me enseñaron a masturbarme y quiero que tú me masturbes. Entonces, bueno, perdí una paciente, pero gané una mujer con unos muy buenos orgasmos. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a entrar en un espacio donde en algo, todavía, desafortunadamente, sobre todo en los países latinoamericanos, todavía son temas muy tabuados. Hay un montón de mitos en torno a la sexualidad de las personas adultas mayores y un montón de mitos que son replicados a través de los medios masivos de comunicación, a través de la moda, a través de la literatura, etcétera, etcétera, etcétera. Y que se quedan, lo que decía Goebbels era el jefe de propaganda nazi, que hizo de Hitler un semidios. Él decía que una mentira que se repite muchas veces, se vuelve una verdad. Hay tantos mitos en torno a la sexualidad de los adultos mayores que hemos escuchado que los damos por verdades. Por ejemplo, que no tienen capacidad fisiológica que les permita tener prácticas sexuales. Absolutamente falso. Por supuesto, vamos a considerar el estado de salud de las personas, vamos a considerar que la vagina ya no tiene la misma elasticidad, que no lubrica como hacía en la juventud, etcétera, pero que hay un montón de estrategias. Los hombres no van a tener la misma tumescencia peniana, pero sin embargo pueden penetrar. Hay una erección y una erección puede ser tan firme para penetrar. No les interesa el sexo. Nos hemos detenido a preguntarles, esto fue lo que yo mencionaba hace un rato, ¿no? Cuando el presidente de mi país dijo que pues, los abuelitas eran para cuidar nietos, les fue a preguntar si la señora no tenía ganas de darse un buen revolcón, el que nunca se dio con su marido. Claro que les interesa el sexo. Los que se interesan por el sexo son viejos verdes y viejas cougars. Hay un señalamiento sociocultural, familiar y hasta político en torno a las personas adultas mayores. Es curioso, vemos a un hombre mayor con una mujer muy joven, Anna Taylor Smith, por ejemplo, tenemos un caso muy representativo, esta mujer que tuvo esta vida tan trágica, donde ella se casa con un hombre de casi 90 años, y lo veíamos como, ah, pues sí, pues es una casa fortuna, pero bueno, es común, es un sugar daddy, pero cuidado, y veamos a una mujer adulta mayor con un hombre joven. Ay, vieja cochina, que no le da vergüenza. Ay, qué pena,
ridiculiza a las mujeres. Ay, no, qué horror. Estos juicios de valor los hacemos de manera brutal y recalcitrante sobre los cuerpos de las adultas mayores de manera exponencial. ¿La actividad sexual perjudica su salud? Definitivamente no. Yo les mencionaba que yo tenía una relación muy cercana con mi padre sabía que era sexóloga, luego me daba información de más, pero mi papá cuando tenía dudas siempre me preguntaba a mí, entonces bueno, pues yo le contestaba a mi papito todas sus dudas. Y mi papá murió a los 78 años, 2 días antes había tenido actividad sexual. Mi papá tenía una lesión en el corazón y murió de un infarto al miocardio fulminante. Creo que tuvo una muerte muy digna y la que él se merecía. Pero todavía 2 días antes se había ido a su club y se había ido con su novia, que era como 7, 8 años mayor que yo. Y yo le decía, bien, Pidgin, bien, bien, bien. Me decía, ay, hija, mira, si no le, porque mi papá la sacaba mucho a pasear. Y mi hermano le decía, ay, papá, es que a tu edad o das dinero o das lástima. Y dice mi papá, pues voy a dar dinero para no dar lástima. Entonces, bueno, mi papá creía firmemente que su salud se fortalecía siempre que tenía relaciones sexuales y creo que no estaba tan equivocado. Es indecente y de mal gusto que manifiesten interés sexual. Mi papá era un hombre muy decente y que tenía un excelente gusto, tan buen gusto que se casó con mi madre y nací yo. La que sigue, por favor. Las y los ancianos no se masturban. Por supuesto que sí, los hombres ancianos se masturban. Recordemos que hay una enorme permisibilidad para que los hombres, los adolescentes, inclusive los niños, se masturben desde edades muy tempranas. Yo soy trabajadora social, soy trabajadora sexual, soy trabajadora social educativa desde el principio de mi carrera, ya después por las diferentes avatares me fui hacia otros espacios académicos, pero claro, claro, por supuesto, Diana, claro, y además es un estilo de vida que te evita muchas toxinas, es toda una disciplina, por supuesto. Resulta que cuando yo estaba en una secundaria, había niños entre las edades estaban entre los 11 y los 13 años aproximadamente, los de primer ingreso, de primer grado de secundaria. Y entonces teníamos una problemática que no sabemos cómo resolver. Las personas que apoyaban con la limpieza de los baños de los niños se quejaban continuamente de la cantidad de semen que había en los baños, en las paredes de los baños. Y decíamos, pero ¿por qué en las paredes? Bueno, un rito de paso era que los niños entraban su rito de paso de transición de niño de primaria a secundaria tenía que ver con masturbarse y el que eyaculara más lejos y le diera las baldosas de los baños era el más machín, el más hombre. A mí me generaba angustia porque muchos de estos niños, si bien tenían, por supuesto, erección, no tenían todavía la capacidad eyaculatoria. Y aquellos que no podían eyacular eran bulleados, eran violentados. Entonces, cuando yo ya me acerco a hacer un focus group, es que me entero que, bueno, esto era lo que estaba generando esta situación en el baño. Y bueno, afortunadamente implementamos un programa por el cual sí les tengo que presumir, me dieron un premio de educación integral de la sexualidad, estoy hablando del 97, 98, en donde yo era la loca del sexo, pero yo me fui a la Ley General de Educación de mi país y ahí ya se hablaba. Todavía recuerden, en esas épocas estamos hablando del auge del VIH. Y entonces aquí en México estaba muy fuerte la prevención del VIH, sobre todo en poblaciones juveniles. Entonces lo que tenía que ver con educación integral de la sexualidad, como los profesores de la primaria no lo querían dar, y de la secundaria, pues llegaba alguien que les decía, yo primero fui educadora sexual y luego terapeuta. Yo lo doy el tema por ti. Y como ellos no querían darlo, aunque estaba en el mapa curricular, no lo querían dar, pues lo daban. Entonces me aceptaban todo lo que yo les ofreciera. Además, bueno, pues les quitaba yo chamba, ¿no? La masturbación en la vejez, sí es cierto, se vive con más angustia, sobre todo en las mujeres. Porque como a las mujeres se nos ha educado siempre con un sesgo que el placer tiene que ver con la culpa y con la vergüenza, entonces el que una mujer adulta mayor se masturbe le va a generar una visión de pecado, porque a mayor años, mayor cercanía con la muerte, sin duda. Y entonces nos acercamos, ustedes métanse a cualquier iglesia y la mayoría de las iglesias están con la mayor presencia de mujeres adultas mayores, no de hombres, porque al estar la cercanía próxima de la muerte, entonces las mujeres empiezan a trabajar más su espiritualidad. Y de acuerdo con la Iglesia Católica,
lo que tiene que ver con el placer es pecado. Y entonces ellas sí viven, si tienen prácticas masturbatorias, de autoerotismo o prácticas coitales, la viven con culpa y con vergüenza. La que sigue, por favor. Y esto, por supuesto, bueno, pues está cruzado en los cuerpos de todas las personas. La religión, los miedos, los tabúes. Lo que les mencionaba hace un ratito, ¿no? Sí se acepta que los hombres mayores tengan a su chiquita, a su jovencita, pero que una mujer no, no. Entonces, generalmente el peso social siempre va a estar depositado en contra de las mujeres. Los hombres se dan palmaditas, se no, pues estás viejito, pero pues todavía la haces, etcétera, etcétera. Pero pues, ¿qué le decimos las mujeres a las otras mujeres? Bueno, yo que soy sexóloga, bien por ti, amiga, échale ganas. Tengo amigas de 60, tengo una amiga de 72 años, a la que admiro y quiero mucho. Oye, fíjate que me conocí un chavo de 40, digo, ella tiene 72, él tiene 40, pues son 32 años de diferencia. Le digo, ¿y? ¿Hubo arreglo? Sí hubo arreglo. Ay, amiga, te felicito, con razón se te ve la piel más lozana, te ves sonriente. Estuvo bueno, buenísimo, perfecto. Me dice ella, es que imagínate, si me voy con uno de mi edad, pues voy a tener que estar haciendo mucha chamba yo. Me voy con uno más joven y la chamba la hace él. Pero bueno, estamos hablando de una mujer que tuvo que romper con muchísimos mitos y tabúes en torno a su propia sexualidad. Es una mujer con un nivel académico bastante alto, que pese a ello vivía con muchísima culpa el haberse masturbado la primera vez a los 43 años. La que sigue, por favor. Y la culpa, bueno, pues está relacionado nuevamente con la religión. Vamos a encontrar que en el imaginario colectivo, esto sí es una generalidad, hay tres elementos que están inmersos en la relación de pareja. La pareja normal y natural. ¿Cuál es la pareja normal y natural? Un hombre y una mujer, heterocisgénero, y tiene que ser joven y atractiva. Y yo les entre comillas, atractiva, y también normal y natural, porque ¿qué es lo normal y qué es lo natural? Nos tendríamos que remitir nuevamente a Foucault para que nos diéramos cuenta que en un contexto sociopolítico todas las personas que estamos aquí podríamos no encajar y ser anormales. Entonces, lo normal y lo natural es absolutamente subjetivo. Y atractiva, también se los entrecomillo porque, ya lo mencionamos hace unos minutos, tiene también que ver inclusive, no solamente con el momento histórico, sino con el lugar geográfico, para que alguien sea considerada atractiva. La que sigue, por favor. Sin embargo, estos conceptos se quedan ahí. Y miren, quiero que ustedes observen estas dos imágenes. Si nosotros publicitamos estas imágenes, inclusive, si yo hace algunos años tenía yo un canal en Facebook, una página, y la quité porque a cada rato me la censuraban, me castigaban, ay, dije, ay, no, qué flojera, dejé de hacerlo, porque yo subía mucha información sobre educación sexual, y particularmente empecé a trabajar sexualidad de las personas adultas mayores, y como yo les mencionaba, el interés surgió a partir de mi padre. Por eso empecé a trabajar este tema, porque me interesaba mucho, me pareció maravilloso la forma en que mi padre vivía su sexualidad, y dije, caray, muchas personas adultas mayores merecen vivir la sexualidad como la vive mi padre. Entonces empecé casi sin querer queriendo entrándole este tema. Y cuando yo subí una imagen como esta, inmediatamente me la censuraron en el Face, se quejaron, hubo quien dijo que estaba yo subiendo pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué resultó tan ofensivo para mucha gente esta imagen? Porque se sale de los estereotipos de belleza. Estamos viendo a una mujer que tiene una cicatriz de cesárea, tiene otra cicatriz que seguramente fue por otro tipo de cirugía, con unos senos que ya la gravedad ya hizo su función, y que sin embargo no se está cubriendo la vulva. Y por otro lado estamos viendo a un hombre ya muy mayor que está cruzando la pierna y con su mano cubre el pene. ¿Y por qué? Porque en una sociedad patriarcal, el falo, hay una cultura fálica. El falo es símbolo de poder. Y un hombre que no tiene una erección no es considerado hombre. Entra en el espacio mujeril, y si entra en el espacio mujeril pierde valor, porque en una sociedad patriarcal, machista, el ser mujeres está en el espacio de la subordinación.
Entonces, aunque ella no se ve feliz, ella no se avergüenza de su cuerpo, pero él sí. Ella tiene las manos cruzadas, pero está tocando sus dedos. No está cubriendo su vulva. Él sí, abiertamente cubre su pelo. Y esto, mediáticamente, comercialmente, no es atractivo para nadie. Esto no vende, pero enseña, y mucho. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cómo llegamos a este conocimiento? Aquí me voy muy rápido. Seguramente ustedes han leído, si no les invito a que lean cómo se construyó la respuesta sexual humana. Bueno, para quienes nos dedicamos a esto, ellos son nuestros gurús, ellos son nuestros maestros. Master y Johnson empezaron a crear científicamente, a medir, a hacer estudios científicos en laboratorio con personas voluntarias a las que no se le pagó, cuáles eran los cambios fisiológicos durante el coito y el orgasmo. Y es a través de él y de ella que nosotras, las personas que trabajamos la sexualidad, tenemos con qué trabajar, tenemos herramientas científicas de conocimiento. La que sigue, por favor. De hecho, la primera cámara con la que posteriormente se empezaron a hacer colposcopías fue un invento del doctor Master, que era ginecólogo y biólogo de la reproducción, por cierto. Esta es un modelo, vamos a encontrar, dependiendo del autor, vamos a encontrar diferentes modelos. El modelo de Master y Johnson tiene 4 momentos: la fase de deseo, la fase de excitación, la fase de meseta, la fase de orgasmo, la fase de resolución. Vamos a encontrar, y las mujeres, aquí vamos a encontrar en la fase de orgasmo, que bueno, chin, ¿qué creen? Las mujeres sí tenemos capacidad muy orgásmica. Lamento decirle a los hombres que ustedes sí necesitan un tiempecito para recuperarse, a menos que, como dice Diana, empiecen a practicar sexo tántrico. La que sigue, por favor. No creo que nos quedamos un poquito, ya nos volvió a sacar. Bueno, les hablaba un poquito de los modelos. Helen Kaplan retoma un poco el modelo de Master y Johnson y le hace algunas modificaciones. La que sigue, por favor, querido. Kaplan retoma los estudios de Master y Johnson y ella solamente le da 3 fases: fase de excitación, fase de deseo y fase de resolución. Entonces, bueno, dependiendo del autor o autora con la que nos vayamos, vamos a encontrar diferentes conceptos, pero finalmente, bueno, es el modelo de Master y Johnson en el cual se basan los otros modelos. Hay cambios fisiológicos, esto fue lo que encontraron Master y Johnson. No se conocía cuáles eran los cambios fisiológicos, porque es como muy curioso. Los franceses le llaman al orgasmo le petit mortel, o la muerte pequeña, por todos estos cambios fisiológicos. Y bueno, haciendo acompañamiento terapéutico, muchas personas, hombres y mujeres de diferentes orientaciones y expresiones sexuales, cuando me describen, porque en algún momento yo les pido que me describan un orgasmo, y me dicen que sienten que el cuerpo se desprende, que no están aquí, que inclusive una mujer me decía, siento que se acerca la muerte. Entonces me hizo mucho sentido este símil que hacen los franceses, donde dicen que el orgasmo es la muerte chiquita. Bueno, los cambios fisiológicos tienen que ver con la dilatación de la vulva, el crecimiento de los pezones, la pupila se dilata, hay el levantamiento del piso pélvico. Ya nos volvió a sacar la presentación. Bueno, pero yo les sigo platicando. Hay cambios fisiológicos, la respiración se incrementa, en los hombres hay la salida de líquido preyaculatorio. Bueno, este es un cuadrito donde yo les pongo algunas de... ¿Sí lo están viendo? ¿Alguien me indica si lo están viendo? Sí, lo vemos. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, de acuerdo con lo que nos enseñaron Master y Johnson, esto es lo que ellos en los estudios de laboratorio con sujetos y sujetas encontraron. ¿Cuáles eran las modificaciones físicas corporales que se presentaban durante el momento de la respuesta sexual humana? Y bueno, pues vamos a encontrar que aquí les estoy poniendo las 3 fases desde el modelo de Kaplan. Kaplan habla solamente de 3 momentos: la fase de excitación, de orgasmo y de resolución. Pero les mencionaba, ella lo retoma de los estudios de Master y Johnson, y sin embargo sí repite, porque no hay cambio, vaya, no hay un cambio fisiológico importante en ninguna de las fases. En las mujeres, todos los cambios que ya sabemos,
tumescencia de clítoris y labios menores, lubricación, alargamiento de la vagina, estrechamiento del tercio externo, elevación del piso pélvico, elevación de clítoris, en el hombre erección del pene, aumento de tamaño y elevación de los testículos, tumescencia de glande, se pone púrpura, caliente, rojo, secreción mucoide, secreción prostática y seminal. En la fase orgásmica hay contracción de vesículas y próstata y conducto deferente, contracción del músculo bulbo ésico cavernoso con salida de líquido seminal, contracción del esfínter anal, en las mujeres contracción uterina, contracción de la plataforma orgásmica vaginal, contracción del esfínter anal, igual que en los hombres. En hombres y mujeres vamos a encontrar espasmos musculares involuntarios, aumento de la frecuencia cardíaca y secreción de oxitocina, la hormona del placer. En los hombres también se erectan los pezones. Hay aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la ventilación, rubor sexual, que se nos ponen los cachetitos así como rojitos. De hecho, hay algunas teorías que postulan que a los hombres les estimula mucho sexualmente los labios de las mujeres pintados de rojo. ¿Por qué? Porque en el momento del orgasmo y de la fase de excitación, nuestros labios mayores y menores se enrojecen. Y esto, bueno, es una fase que ellos podrían, desde el inconsciente, considerar que la mujer está lista para ser penetrada. La que sigue, por favor. Que no necesariamente es así. Ahora, vamos a tener que considerar algunos aspectos importantes. No podemos jamás generalizar la respuesta sexual humana de todas las personas, decir, no, a todas las personas les va a ocurrir esto independientemente de sus condiciones de salud. No, no y no. Hipotéticamente, y digo hipotéticamente porque cada caso es muy específico, cada persona con la que una tiene la oportunidad de trabajar va a tener diferente historia de su vida psicosexual. Entonces, su respuesta ante los estímulos va a ser única y específica y muy particular. Entonces, generalizar, la verdad es que no nos lleva hacia ningún camino asertivo y tendríamos que entender primero, hacer una muy buena historia clínica, una muy buena entrevista a profundidad para conocer cuáles son sus conocimientos en torno a su propia respuesta sexual, a su erotismo, a su autoerotismo, etcétera, ¿no? En los hombres, la fase de deseo va a tener una correlación al estado de salud física y emocional. Después de los 60 años, sí vamos a empezar a notar cambios importantes. Sí, por supuesto que sí. Eso sí tiene que quedar muy claro. En las mujeres, igual. ¿Por qué? Porque ya después de los 60 vamos a empezar con algunas alteraciones en la salud física, podrían presentarse algunas enfermedades crónico-degenerativas, habría algunas situaciones que tienen que ver con la incomodidad de la penetración por la menopausia. Los hombres pueden empezar a presentar un poco deseo, o lo que también conocemos como deseo sexual, etcétera. En la fase de excitación también va a haber una respuesta más lenta y requiere mayor estimulación, igual que las mujeres. Ya no vamos a ponerle al hombre una imagen pornográfica y en este momento vamos a tener una erección. Con permiso. Por ahí hay un micro prendido. Muchas gracias. Ay, sus micros, por fin. Bueno, por supuesto que la excitación. Con permiso, es que, a ver, yo tengo un poquito de problema con el audio, pero, bueno, acordándome que usted dijo que la podíamos interrumpir, tengo una duda. Sí, claro, por Estás supuesto. hablando de los cambios que hay con el paso de la edad en el momento de la sexualidad. Yo tengo una consulta. Sí, Si por supuesto. la pareja es activa sexualmente, digamos, si es activa sexualmente, así como que tienen su sexualidad allí prendida, aún así, la disminución del deseo sexual y todas las cosas que estás mencionando en este momento se pueden presentar, o no. ¿Será un mito que si una pareja se mantiene activamente sexual, eso no debería de cambiar? No debería, pero podría ocurrir. Porque fíjate que, por supuesto, el deseo sexual no solamente está relacionado con aspectos físicos, sino también con aspectos psicoemocionales. Y fíjate que es curioso que ahora en los momentos pandémicos es algo que no se ha estudiado. Muchas de las parejas que actualmente empiezan a acercarse al acompañamiento terapéutico son parejas jóvenes que tienen deseo sexual hipoactivo. ¿Por qué? Por situaciones de salud mental.
son personas menores de 50 que empiezan a tener bajo deseo sexual porque se quedaron sin trabajo, perdieron a familiares, tienen problemas de su corporalidad porque quedaron, quienes sobrevivieron a COVID, quedaron con secuelas físicas de COVID, y entonces va a haber, por supuesto, muchísimas alteraciones a nivel psicoemocional, y eso afecta su vida sexual. Entonces, aunque en un tiempo prolongado hayan tenido una muy satisfactoria y muy placentera vida sexual, algún acontecimiento de su vida puede cambiar esta situación. Y no necesariamente tiene que ver con alguna situación de enfermedad física, sino también con algún tema de salud mental. Entonces tendríamos que ver qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los antecedentes que generaron este cambio, porque de repente en una cultura en donde las mujeres tenemos la culpa de todo, hasta de que bueno, que ahorita yo tengo la culpa de que aquí en Ciudad de México se cayó el cielo y me amoló mi internet, las mujeres nos culpamos de todo porque, bueno, pues así se nos ha enseñado que somos las responsables de que si la relación fracasa, pues las abandonadas y las fracasadas somos nosotras, los hombres no son los fracasados. Cuando se habla de que una mujer se separó del marido, dice, es que fracasó en su relación, también tendemos a echarnos la responsabilidad, no me gusta la palabra culpa, la responsabilidad de que mi esposo ya no se me acerque sexualmente. Y lo primero que pensamos es, anda con otra, ya no le gusto, estoy gorda, estoy envejeciendo, y siempre tiene que ser conmigo el asunto, cuando quizá el tema es de él y no se atreva a decirlo. ¿Sabes que estoy teniendo problemas de erección? Porque me siento triste, porque tengo miedo, porque tengo alguna situación emocional que no puedo detectar. Entonces esa parte la tendríamos que tener en consideración, es muy importante. Recuerden que la salud no solamente es la ausencia de enfermedades físicas, sino el acceso a un estado de bienestar que incluye la salud física y mental. ¿Sí? O sea, ¿podemos continuar? Perfecto, muchas gracias por la No, a explicación tus que me dio. órdenes. A tus órdenes. Es un gusto, la idea es que construyamos y que la duda que les salga, les surja. Nada más, si me pueden levantar la manita para que yo vea que están ustedes pidiendo la participación y no me haga bolas como ahorita que me estaba haciendo un poco de bolas. Ok, bueno. Entonces, lo que sí vamos a encontrar es que dependiendo del estado físico, de salud física y o mental de las personas, vamos a encontrar que el tiempo de resolución puede ser más prolongado entre coito y coito. ¿Qué quiere decir esto? Que un hombre mayor de 60, 65, 70 años va a tener un coito maravilloso, placentero, con un pene que alcanzó una tumescencia para penetrar, sin necesidad de Viagra, sin necesidad de algún otro estimulante, pero que para que él vuelva a tener una erección y tenga deseo sexual, pueden pasar de una semana hasta un año. Entonces, por eso es como muy importante que conozcamos cuál es la situación de la persona a nivel emocional, a nivel físico, a nivel económico. Todos estos factores, por supuesto, que son determinantes, aunque todas las personas tenemos la energía vital de vida, que es la libido, también tenemos la pulsión de muerte. Y esto está relacionado no la muerte en sí como la pérdida de la vida, sino como una situación simbólica donde hay pérdida de empleo, lo cual nos implica un duelo. Hay pérdida del espacio físico donde se vivía antes, hay duelo. Hay pérdida de salud, hay duelo. Entonces, por eso hablemos de que el estado físico y el estado mental tienen siempre que estar considerados en cualquier tipo de intervención para tener una muy buena diagnosis cuando estamos trabajando con personas mayores de 60 años. La que sigue, por favor. Y en las mujeres pasa casi lo mismo. Por eso se los pongo así. Y tampoco podemos generalizar nunca. Cada caso es muy específico, muy particular. Entonces no podríamos como generalizar. Por supuesto que con la edad vamos a tener modificaciones físicas, vamos a tener, los hombres van a tener pérdida de testosterona, nosotras tenemos cambios hormonales importantes que nos hacen subir de peso, que nos producen sequedad vaginal, que nos, inclusive hay coito doloroso, esto se llama dispauremia, cuando el coito resulta doloroso y es absolutamente displacentero, o simplemente no tenemos deseo. Pero también les ocurre a ellos. El tema es que los hombres no pueden hablar y nosotras sí. Una cultura patriarcal, machista, falocéntrica,
prohíbe a los hombres decir que no tienen deseo sexual. ¿Cómo crees si todos los hombres son bien machos? Todos los hombres tienen que estar listos para tener relaciones sexuales siempre. No, no y no. Es otro mito que también tenemos que desmontar. Los cambios fisiológicos pueden comprender la necesidad de una mayor estimulación para lograr una erección con la suficiente tumescencia que permita la penetración. No vamos a tener un pene absolutamente erecto como cuando tenía 40, 30, 25 años, pero sí un pene con una erección suficiente para tener una penetración que sea placentera para ambos. La que sigue, por favor. Los orgasmos son más cortos porque, por supuesto, el tiempo de los movimientos coitales tiende a reducirse. Pueden ser 1 minuto o 2 minutos, pero tenemos en cuenta que también las personas tenemos 10 deditos en cada mano y 10 deditos en cada pie. Entonces, no necesariamente el pene tiene que estar siempre presente. Los juegos previos, el erotismo tiene que ver con el órgano sexual más grande, es la piel. Entonces, si nos tocamos, si nos besamos, si nos abrazamos, muchas personas, muchas mujeres logran el orgasmo con la estimulación de los senos y no necesariamente con la penetración. Muchas mujeres, la gran mayoría, somos muy afortunadas, logramos el orgasmo con por supuesto, con la estimulación del clítoris a través del sexo oral. Los hombres también lo pueden lograr a través del sexo oral, pero les va a costar más trabajo. Pero sí puede lograrse. Podemos inclusive negociarlo porque muchos hombres no reconocen, pero también les gusta ser estimulados analmente. Pero esto involucra su virilidad, su masculinidad. Entonces, por eso les decía yo hace unos minutos, ¿no? Que el mejor sexo que existe es el sexo oral, lo que se puede hablar, jugar. Ya no tenemos el miedo de que vamos a quedar embarazadas. Entonces, sí tenemos una mayor libertad para hacer lo que no habíamos hecho antes. Una amiga me acaba de enseñar un aparatito maravilloso que compró, que es un estimulador, como unos chuponcitos de látex maravillosos para estimular el clítoris. Pero ella se lo regaló a su esposo para que su esposo lo use con ella. Me dice, mira lo que le compré de regalo a X. Le va a cara y si es para ti. No, 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 no. Es para él, para que me haga muy feliz. Pero para que ellos es una pareja de 64 años. Ella tiene 64, tiene 68. Pero para que llegaran a eso, tuvieron que hablar. Tuvieron que quitarse miedos, tuvieron que quitarse prejuicios y eso no se consigue tan fácilmente. Entonces sí tenemos como que tener en cuenta que aquí la base de todo tiene que ver con la comunicación asertiva. La que sigue, por favor. Bueno, uno de los principales problemas de salud que va a quejar a los hombres va a ser un problema vascular. Es decir, van a empezar a tener problemas para que estos vasitos, estos cuerpos cavernosos y esponjosos se llenen de sangre. ¿Por qué? Porque hay problemas circulatorios, hay problemas de presión arterial alta. Y cuando hay hipertensión, por supuesto que la hipertensión sí es un obstáculo para lograr una erección. Entonces, con un buen tratamiento y con buena consejería, este obstáculo se puede salvar. El problema es que pocas veces se llega a la consulta hablando, ay, tengo hipertensión, pero en la exploración médica con un médico familiar, con un médico que no sea sexólogo, que no tenga perspectiva de género, por supuesto que no le vamos a hablar de nuestros problemas en la cara, porque es vergonzoso. Y yo lo platicaba cuando me tocó capacitar médicos y médicas, les decía, oigan, ¿por qué en su historia clínica no incluyen el ámbito y la esfera de la sexualidad? Y se me quedaban viendo así como, ¿por qué? Porque es importante inclusive para ustedes saberlo. Porque la sexualidad es una dimensión de la vida. Y si la persona está deprimida, ¿a ti quién no te dice que esa depresión está relacionada con una disfunción eréctil? O con una anorgasmia, o con una dispauremia. Pero bueno, no sé si me vayan a hacer caso algún día, ¿no? La que sigue, por favor. Nosotras, por supuesto, tenemos una pérdida importante de estrógeno, pero para eso hay muchísimas formas de apoyarnos. Tenemos los estrógenos conjugados, nos tenemos óvulos, tenemos un montón de ayudas a nivel ginecológico de las cuales podemos hacer mano, pero también tenemos este mismo problema, que cuando vamos con nuestro médico, con nuestra médica, pocas veces exploramos nuestra vida sexual. Entonces, bueno, las mujeres empezamos a ganar peso por el efecto de
del sedentarismo, de la menopausia, de la perimenopausia. Entonces, como estamos construidas a que la belleza y el deseo entran por los ojos, y entonces si hemos ganado unos kilitos de más, y entonces ya no somos objeto de deseo. ¿Quién dice? Seguramente ustedes leyeron, y Ulate, adelante, por favor. ¿Está bien pronunciado tu nombre? ¿Así se pronuncia? Pues ese punto que dice ahí, adelgazamiento vaginal. Ajá, las paredes vaginales, sí. Sí, ¿cuál es tu duda al respecto? Es que creo que tiene problemas con su audio. Puedo entender qué es, obviamente, lo de la resequedad, pero ¿qué es el adelgazamiento vaginal? Cuando las personas envejecemos, nuestra piel se hace más delgada en general. Si has notado que el cuello se siente más delgado, las mejillas empiezan a colgarse, las manos empiezan a pegarse un poco más a la piel, aunque tengamos sobrepeso. Toda la piel empieza a adelgazar y, por supuesto, la piel de la vagina también. Se hace más delgada y menos flexible, se va haciendo rígida, igual que el resto de nuestro cuerpo. Esto tiene que ver con la edad, no tiene que ver con ninguna patología, tiene que ver con la edad. Así como la piel externa se nos adelgaza y ya empieza a tener pérdida de masa muscular, lo mismo ocurre con la vagina. Recuerden que la vagina es una cavidad virtual y esa cavidad virtual tiende también a adelgazarse. Bueno, también vamos a tener muchas veces las mujeres mayor tiempo para estimularnos sexualmente porque necesitamos que las caricias sean más suaves, que la estimulación en la vagina no sea tan directa, sea más indirecta, como este aparatito de chupones que mi amiga tan acertadamente compró para que su esposo lo use con ella, para que él no la toque directamente, porque luego la presión sobre el clítoris, en lugar de generar placer, genera dolor y es displacentero. A veces cuesta trabajo decirlo, y entonces ella decidió pues, regalarle el aparatito a su esposo para que él no introduzca sus dedos en la vagina porque le resultaba doloroso, porque él no ponía lubricante antes de introducir los dedos en la vagina. Entonces ella le regala esto con una botella de 1,5 litros de lubricante. Fue un metalenguaje que él entendió muy bien. La que sigue, por favor. Bueno, en el tema de la salud, sí tenemos que hacerlo y tenemos que hablar muy claramente de que si hay situaciones de salud física y emocional que sí van a permear los cuerpos de las personas adultas mayores. Por ejemplo, la artritis, hay dolor crónico, no sé si ustedes hayan escuchado por ahí, de la fibromialgia, que es una enfermedad que activa todos los sensores del dolor y que está relacionado casi siempre, más del 70% de las mujeres que están presentando fibromialgia están teniendo problemas de artritis o algún tipo de enfermedad autoinmune. La demencia, que cada vez tristemente la vemos con mayor frecuencia, la diabetes, enfermedades cardíacas y la incontinencia. La incontinencia nos ocurre a hombres y a mujeres, es más común en las mujeres y esto tiene que ver por la caída de la vejiga y los partos, sobre todo cuando han sido partos naturales. Entonces, el traer calzones que simulen pañal, etcétera, a nosotros nos parece poco atractivo, nos da un poco de vergüenza, etcétera, etcétera. Entonces, nos inhibimos mucho sexualmente. No sé si vieron la película del diario de Britney Jones. Es muy divertida la película. Y en el diario de Britney Jones, ella es una mujer con un ligero sobrepeso, pero cuando va a tener relaciones la primera vez, trae unos calzones lo más antisexy que se puedan imaginar. Es muy divertida la del diario de Britney Jones, la primera, porque dices, ay caramba, ni yo me pondré esos calzones, ¿no? Así como de algodón, así súper antisexys, ¿no? Completamente antiestimulantes. Y esto ocurre con las personas que tienen incontinencia. Por supuesto, aunque estén muy estéticos, sí, claro, como tienda de campaña, sí, Diana. Y hace ratito les mencionaba, uno de mis libros favoritos del mundo mundial es El amor en los tiempos del cólera de García Márquez. Y seguramente ustedes ya lo leyeron. La película es malísima, yo la película la vi y no la volvería a ver nunca porque es malísima, no tiene nada que ver con el libro. Y una de las frases que más adoro de ese libro es el final del libro, cuando hay este brote de malaria, de cólera, que ellos, esta pareja amorosa que se ha amado toda la vida y que no pudieron estar juntos hasta que son mayores de 70 años,
ella se desnuda por primera vez ante él y le dice, no me mires, no me huelas, los viejos solemos agrio. Y él voltea y la ve y le dice, yo solamente estoy viendo la imagen de esa niña de la que me enamoré cuando tenía 13 años. Entonces, bueno, si no han leído El amor de los tiempos de Corea, por favor, léanlo. Esa parte donde él sigue teniendo una vida sexual activa, pero siempre está pensando en ella, y que al final de sus, casi al final de sus vidas, por fin pueden consumar su amor, y en la vejez, me parece una cosa maravillosa del libro. Lo tienen que leer. Yo lo he leído como 6 veces. La que sigue, por favor. Y le digo a mi marido, tú y yo vamos a hacer eso toda la vida. Por supuesto, los derrames cerebrales, algún tipo de cirugía que comprometa la movilidad, la mastectomía. Y este tema es importante, porque si algo nos genera a nosotras feminidad, son nuestros senos. Y cuando las mujeres han atravesado por alguna situación de cáncer mamario y han tenido una mastectomía bilateral, la corporalidad se ve sumamente afectada. Entonces, hay que trabajar muchísimo la aceptación. Primero que nada, hay que trabajar el duelo por la pérdida de mi seno, de mi salud, y también reconstruir la vida sexual desde otros paradigmas. No es fácil, no es sencillo, pero sí puede hacerse. Por supuesto, la prostatectomía, aquellos hombres que han tenido cáncer de próstata, que también van a tener una serie de problemas de salud, pero tendríamos que trabajar otra vez un modelo de psicoeducación en donde la corporalidad quede de lado y lo dejemos a la sensorialidad, y le dejemos un lado a Eros y permitamos que Psique esté permanentemente en nosotras. La que sigue, por favor. Bueno, los cambios neurológicos, ustedes saben que por la cantidad de transgénicos que estamos comiendo todas las personas en todo el mundo, las demencias son una constante que como nunca en la historia de la humanidad se están viendo. Y entonces, la alimentación, por supuesto, que va a bajar la calidad de vida de todas las personas adultas mayores. La pirámide poblacional se ha invertido, ya se habla de una Europa envejecida, se habla que inclusive Japón y Corea en algunos años van a desaparecer por la enorme tasa de infecundidad que están presentando los jóvenes, y sobre todo el deseo de no tener hijos ni tener hijas, y el nivel de personas adultas mayores cada vez es más alto. Y el mundo en general, no solamente América Latina, el mundo en general no estaba preparado para que las personas adultas mayores alcanzaran los niveles de longevidad que han alcanzado en los últimos años, pero tampoco está preparada para las enfermedades que comprometen el estado de salud mental de las personas. No sé si alguien tuvo la oportunidad de ver una película maravillosa que el año pasado se ganó el Oscar. No sé si fue el año pasado o el año pasado. El padre, con Anthony Hopkins. Bueno, yo sé que el tema de la demencia y del Alzheimer se ha tocado en muchísimas películas, pero nunca en la mirada del enfermo, nunca desde la mirada del enfermo. Es una película que nos invita mucho a la reflexión. La que sigue, por favor. El tema de la salud mental. Esta parte es fundamental, fundamental, y muchas veces la dejamos de lado y no podemos disasociarla. Siempre tenemos que verlo como este binomio. La salud física junto con la salud mental. Este binomio va completo, siempre, siempre, indisoluble. A nivel emocional va a haber miedos, temores a la soledad, al aislamiento, a la incomprensión, a la falta de recursos económicos, a la discapacidad, a la fragilidad, a la dependencia, a la pérdida de agencia, a la infantilización que hacen los hijos de sus padres, de sus madres. Hay sentimientos contradictorios frente a la sexualidad que están permeados por la historia de la educación. Recuerden que el primer espacio socializador lo encontramos en las familias, y aquellos mensajes donde la sexualidad era un tema que tenía que ver con la culpa, con el miedo, con la perversión, con la vergüenza, es un mensaje que cuesta mucho trabajo de construir, pero que sí se puede, sí se puede. La que sigue, por favor. Vamos a encontrar enfermedades y trastornos mentales, depresión, ansiedad, en más del 70% de los casos donde yo he trabajado estos temas con personas adultas mayores. Sí vamos a encontrar situaciones que han usado el tema de la salud mental en más de una ocasión. La que sigue, por favor. Una persona que se encuentra deprimida fisiológicamente, por supuesto,
que de ninguna manera va a tener deseo sexual, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia. En género también aquí es un factor importante. Los hombres tienen una mayor permisibilidad de acceder inclusive a otras mujeres, aunque las contraten, aunque les paguen, que las mujeres acceder a otros hombres. Hay una película que aquí en México se estrenó, no sé si ustedes la hayan podido ver en sus países. Si no la conocen, por favor, búsquenla en algún link. Se llama Buena Suerte, Leo Grande. Y es una película donde por primera vez en la historia se toca el tema de una mujer de 60 años que contrata los servicios de un joven trabajador sexual porque nunca en su vida ha tenido un orgasmo. Estuvo casada 25 años, el esposo se murió y ella siempre le fingió los orgasmos. Es una película súper interesante y el final es bellísimo. Una Emma Thompson completamente desnuda que se reconcilia con su cuerpo a través de haber podido por primera vez tener un orgasmo. La que sigue, por favor. Bueno, hay algunas investigaciones importantes, por supuesto, la que resulta la madre de todas las investigaciones, aunque tiene, por supuesto, sus sesgos importantísimos metodológicos, es el informe 15, tanto el informe de la sexualidad femenina como la masculina. La que sigue, por favor. Bueno, ya hablamos esto un poco, que para las mujeres la sexualidad sigue siendo un tema todavía con muchísimos miedos, con muchísimo culpa, con muchísimos tabús, y el mito de que pierden el deseo sexual, bueno, es eso, justo un mito. La que sigue, por favor. Hay aspectos socioculturales que nunca podemos dejar de lado, la familia, la religión, los medios de comunicación e inclusive la moda. La que sigue, por favor. Hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. Esta modalidad ageísta, en donde hay una discriminación por edadismo, hay un rechazo a las personas adultas mayores. Y por esa razón, precisamente, hay poca investigación sobre estos temas, particularmente lo que tiene que ver con la sexualidad en las personas adultas mayores. La que sigue, por favor. La familia infantiliza a las personas adultas mayores, le quita capacidad de agencia y de repente cuando les acompañamos al médico nos encontramos respondiendo por ellos y por ellas. Cuando tienen nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, nuestras abuelas la capacidad por responder al médico, a la médica, resulta que lo hacemos nosotras. La que sigue, por favor. La religión, bueno, ya lo hablamos, hay que dejar todo lo que tenga que ver con el placer para acercarnos a la espiritualidad, para asegurar un lugar en el cielo. La que sigue, por favor. En este tema, bueno, en el cine, en los medios masivos de comunicación, también hay una invisibilización en torno a las personas adultas. Hola, amor. La que sigue, por favor. La bichocha mi prima. Justo lo que yo les mencionaba, no hay representación digna de las personas adultas mayores y la que hay suele ser muchas veces caricaturizada y basada en estereotipos de roles de género muy tradicionales. La que sigue. Vean ustedes, una imagen contra la otra, la ropa. ¿Cómo se deben de vestir las personas adultas mayores? Fíjense la diferencia entre las dos imágenes. Y son las mismas personas vestidas de una forma diferente y por supuesto que su aspecto cambia diametralmente. La que sigue, por favor. Bueno, ya estamos terminando. La sexualidad, no nacemos las personas con un código de barras que dice caduca en el año 2020, 2030, 2040. Somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos. La que sigue, por favor. Quiero leerles esto. Quiero hacer el amor con tacto. Quiero que nos toquemos con la mirada. Quiero que nos toquemos con los destellos del corazón. Que nos toquemos con el deseo. Que tu deseo toque el mío, que mi deseo toque el tuyo. Que nos toquemos con la piel. Que nos toquemos con el pensamiento. Que nuestras desinhibiciones toquen nuestras inhibiciones. Que mi ser toque todo el tuyo. Que tu ser toque todo el mío. Así quiero que hagamos el amor con tacto. La que sigue, por favor. Rápido.
Les voy a dejar algunas recomendaciones de películas que tocan este tema. El Callejón de los Milagros es una película donde un hombre completamente machista, patriarcal, resulta que tiene relaciones con su esposa, casi la viola, pero por las tardes sale a buscar jovencitos con los cuales tener relaciones sexuales. El amor en los tiempos del cólera, por supuesto, muy mala película, pero basada en mi libro favorito del mundo mundial. La que sigue, por favor. Amores modernos. Esta seguramente la van a encontrar en Netflix. Tiene una escena arrolladora, una pareja de ancianos. Así inicia la película. No les estoy aventando un spoiler. Inicia la película con dos ancianos haciendo el amor. Ella en la misionera invertida, cabalgando a su esposo, diciéndole viejito cochino. La película En Bravo entre las piernas es de lo mejor del cine mexicano de los últimos años. Va a tocar el tema del erotismo, la sexualidad, la masturbación en las mujeres adultas mayores, la violencia de género, la codependencia, la vida y la muerte también. La que sigue, por favor. El amor es extraño. Estas dos, pues, es una película maravillosa donde una pareja gay, uno de ya mayores de 60 años, uno de ellos decide salir del closet. Por salir del closet pierde su trabajo, lo corren, pierde su departamento. Resulta que sus familiares, que los apoyaban mucho, deciden que uno de los tíos va a dormir en la sala y el otro en el comedor, porque dan por hecho que ellos ya no tienen vida sexual. Buena suerte, Leo Grande, es la película que les acabo de recomendar con Emma Thompson. La que sigue. Nosotros en la noche la van a encontrar en Netflix. Es una película extraordinaria que tiene que ver con los vínculos afectivos más allá de los vínculos eróticos, con el acompañamiento, con la intimidad. Elsa y Fred, película argentina maravillosa que estoy segura que todo el mundo vio y que si no la han visto no se pueden morir sin ver. La que sigue, por favor. Sueño en otro idioma, también de las mejores películas del cine mexicano, donde también vamos a tener el tema que tiene que ver con la diversidad sexual, con el amor, con la ancianidad, con los miedos y como con la cosmovisión de la vida y de la muerte en mi país, en México. Memoria de mis putas tristes, también basada en un libro de García Márquez, en donde un hombre que va a cumplir 90 años quiere tener por última vez un encuentro aparentemente sexual con una niña menor de edad, pero solamente se queda en una filia. La que sigue, por favor. Muy criticado el libro porque se decía que se hacía apología a la pedofilia. Alguien tiene que ceder, seguramente la vieron, es una de las mejores comedias que le he visto a Jack Nicholson, a Diane Keaton. También tiene que ver con este hombre que le gustan las mujeres jóvenes y utiliza Viagra a cada momento, lo cual le provoca un conato de infarto. Suk Suk, película coreana imperdible, la van a encontrar en Netflix, donde dos adultos mayores orientales, uno de 65, uno de 70 años, se encuentran por primera vez, se enamoran y empiezan a tener una relación erótica afectiva. La que sigue, por favor. Y creo que ya terminamos. Listo.